Pollear es un método de cocción con temperaturas rigurosamente controladas entre 65 y 80 grados centígrados. Se lo aplica para pescados enteros, filets, crustáceos, bivalvos y moluscos. También para terrinas, carnes de cerdo ahumadas y adobadas, aves y diversos embutidos. También ñoquis, buñuelos y huevos, como salsas de manteca, cremas, saballón y parfait a base de huevos son polleados. Se pollea en el steamer, el comisteamer, en el horno o sobre una hornalla con la batería de cocina adecuada. Primero vamos a trabajar el método de cocción pollear con poco líquido. Los pescados son ricos en proteínas y tienen pocas fibras. Por ello y por su alto contenido en agua, la carne de los pescados es siempre muy tierna y delicada. Los filets de lenguado limpios, ligeramente aplanados y doblados en la forma deseada son óptimos para pollear. Como ingredientes necesitamos limón, echalotes, manteca, vino blanco, fondo de pescado o fumé, pimienta blanca y camarones para decorar. Para poder desarrollar los aromas de los echalotes se deben rehogar y luego enfriar un poco. Se condimentan los filets de pescado y también los echalotes con pimienta blanca, sal y jugo de limón. Este método de cocción es ideal para tranche, piezas pequeñas o milanesas de pescado. Como decoración se pueden utilizar camarones, cangrejos, mejillones, hongos varios, hierbas o tomate con cassé. Estos le otorgan el nombre al plato. Por ejemplo, double de significa acompañado con tomate con cassé rehogado. Como líquido para el pollado utilizaremos vino blanco seco y un intenso fumé de pescado. Se tapa con papel aluminio, más simple, rápido e indicado es hacerlo con la tapa correspondiente al recipiente. Se lleva a los filets de pescado a punto de romper hervor y luego se los pollea a 75 grados centígrados. Es decir, pollear es un método de cocción en líquido caliente pero no hirviendo. El punto de cocción ideal se logra con una temperatura de núcleo de 65 grados centígrados. Temperaturas mayores llevan al endurecimiento de las proteínas. Por ello, se reservan los filets al calor y se reduce mientras tanto el fondo de cocción. Si hace falta se puede ligar con un beurre meunier, suavizar con crema de leche, dejar reducir un poco más, salpimentar y pasar por un chino o tamiz. El líquido de polleado debería ser utilizado siempre en la preparación de las salsas. De esta manera se le reintegran al pescado los sabores que perdió durante el proceso de polleado. Napar los filets con la salsa y decorarlos a gusto. A pesar de que el método pollear es indicado para todas las carnes poco fibrosas, se reduce en la práctica actual a carnes de cerdo tiernas, mollejas o aves blancas. Para una pechuga de pollo se rehogan los echalotes en manteca, se coloca la suprema condimentada sobre este colchón y se completa con un poco de vino blanco y fondo de agua. El polleado es indicado en aquellas piezas de carne donde la formación de sabores amargos por el tostado no es deseado o donde se le debe dar una precocción a la pieza. Añadir champiñones fileteados y rehogados, tapar y cocinar lentamente de 70 a 75 grados centígrados. Sabor intenso, poca grasa y ligera digestión son las características de aves polleadas. Por ello, se aplican en la cocina dietética como cenas livianas. Luego de girarlo, continuar con la cocción. La batería de cocción puede continuar sobre la hornalla o en el horno.
Se puede observar que el punto de cocción se alcanzó. Por razones bacteriológicas es necesario una temperatura de núcleo de 72 grados centígrados. La pechuga de pollo se reserva al calor. Mientras tanto, reducir el fondo de cocción, suavizar con crema de leche y dejar reducir a la consistencia deseada. Si es necesario, ligar con un bec meunier. Hierbas frescas picadas como perejil, ciboulé o estragón, junto con un poco de jugo de limón, redondean el sabor de la salsa. Disciplina en el trabajo y precisión en las técnicas de cocina, junto con el conocimiento de los métodos de cocción de parte de los cocineros, son la base para platos exquisitos, como por ejemplo esta suprema de ave. En su exacto punto de cocción, al cortar se puede percibir qué tierna resultó esta carne. Acompañada con una salsa suave y aromática, es la mejor publicidad para el método pollar en poco líquido. El segundo método de cocción pollar será con abundante líquido, que puede ser agua o fondo. La mantiñón para el pollado en agua debe ser cortada prolija, especialmente si se piensa servirla. Todos los ingredientes, con excepción del vinagre y vino blanco, deben llevar una precocción. Para este método son ideales pescados enteros o piezas de pescados de agua dulce. Los pescados enteros grandes se colocan en agua fría y se llevan lentamente a 75 grados centígrados. Los cortes de pescado que serán pollados se colocan en agua caliente. Durante el proceso se retira el exceso de espuma, se añade vinagre y vino blanco y las piezas a pollar. Si se quiere preparar algún pescado azul, debe mantenerse vivo hasta poco antes de la preparación y ser rociado con vinagre para acentuar su coloración azul. También buñuelos, como estos quenelle, se pollean en abundante líquido. Un fondo de pescado o un fumé filtrado sirven para ello. Los buñuelos, para guarniciones como financier o Toulouse, tienen un peso de aproximadamente 15 gramos y se les da la forma con ayuda de cucharas de té. Los buñuelos, que se sirven como guarnición en platos principales, deberían pesar entre 40 y 50 gramos y tener forma alargada de quenelle, como estos de Lucio. En comparación con productos pollados en poco líquido, en los cuales siempre el fondo de cocción se utiliza para la preparación de salsas, para los platos con productos pollados en mucho líquido, la salsa se prepara aparte. Preferentemente se sirven salsas de manteca o simplemente manteca derretida. Esta preparación resultará en una entrada de salmón especial. Se prepara una vinagreta con aceite de oliva, vinagre, condimentos, tomates, aceitunas y hierbas, y en la cual se marina el salmón previamente pollado en abundante líquido. Servido inmediatamente a un tibio y decorado, es una poesía para cualquier gourmet. El buñuelo puede ser considerado una característica de platos originarios de los países alpinos, ya que se lo puede encontrar como guarnición en sopas, en platos de carnes, como plato principal o como postre aromático. Todos ellos tienen en común su forma redonda y el método de cocción pollar en abundante líquido. A este pan viejo se le incorporan cebollas rehogadas en manteca, perejil picado, huevo, leche caliente, sal, pimienta y un poco de nuez moscada. Mezclar todo bien y dejar reposar un tiempo, removiendo de vez en cuando. Se pollea en agua ligeramente salada. Se forman buñuelos de tamaño parejo y el que conoce el truco lo hace con una cuchara porcionadora. Esto resulta higiénico y exacto. Ahora se coloca en el agua, se deja llegar una vez a hervor y luego se cocina a 80 grados centígrados sin tapar. También los conocidos buñuelos en servilleta, hoy preparados envueltos en film plástico, se preparan de esta manera. El desarrollo de la técnica de conservación ha cambiado mucho en las últimas décadas, y con ello también la oferta que se encuentra en las cartas de menúes. Carnes de cerdo adobadas o ahumadas del cuello, jamón, patas o espalda se pollean en mucho líquido. Como el producto viene envasado al vacío,
no tiene contacto directo con el líquido, lo que previene la pérdida de sus aromas y sabores. Así, los conocedores y fanáticos de estas carnes pueden disfrutarlas plenamente gracias a las nuevas técnicas aplicadas. La ternura de la carne es pura responsabilidad del pollado. El objetivo es lograr una carne jugosa y de consistencia suave en lugar de seca y fibrosa. Si la carne se cocina envasada al vacío, no se forma fondo de cocción para hacer sopas de cebada, papa o legumbres. Pero esta pequeña desventaja no cuenta comparada con las ventajas. Aquí tenemos los tranches acompañados de porotos, chucrut, puré de arvejas o papas y, como no podría ser distinto tratándose del tema pollar, buñuelos de servilleta. Un plato logrado. En el Piamonte, lejos de las rutas turísticas, se encuentran los ñoquis hasta en los restaurantes más alejados, sean a la parisienne, romana o piamontesa. Estos pequeños parientes de los buñuelos reúnen refinamiento y mano de obra artesanal para lograr entradas calientes y guarniciones para platos principales espectaculares. Si se pollean los ñoquis de papa en abundante agua con sal junto con un poco de salvia fresca cortada en tiras, se logra un excelente resultado en unión con la manteca que, con su simpleza, también conquista a los paladares más sofisticados. Acompañado con un ragú de liebre, un hígado de ternera o una salchicha, es una combinación bien lograda. Las preparaciones con huevo pollado se destacan por su fácil digestión y delicadeza. Con temperaturas hasta 80 grados centígrados, las proteínas no se vuelven tan firmes y la preparación es más sabrosa. Los huevos se pollean en agua caliente avinagrada con una proporción de vinagre-agua de 1 a 10. La acidez del vinagre provoca la inmediata coagulación de la clara de huevo. Se evita la incorporación de sal, ya que provoca totalmente lo contrario. Luego de 3 o 4 minutos, la clara está firme, pero la yema aún líquida. Así es como debe ser. Salar y servir inmediatamente. Un poco de manteca le añade brillo a esta preparación. Aquel cocinero que esté dispuesto a trabajar en cocina moderna, pero mantenga las tradiciones culinarias, se encontrará siempre con el método de cocción pollar a baño María. Este método se demostrará con un saballón preparado con azúcar, yemas, huevo entero, ralladura de limón, jugo de limón, vino blanco y a gusto marsala, curazao o champán. Colocar todos los ingredientes en un bols y batir para homogeneizar. Estos bols son indicados para la preparación de cremas, salsas de manteca y masas de bizcochuelo con el mismo método de preparación. Se coloca el bols sobre el baño María y se bate hasta obtener una consistencia cremosa a punto letra. La transmisión de calor se efectúa en forma pareja. El uso del batidor asegura la incorporación de aire para formar una preparación espumosa, pero cuidado con la temperatura. Si la preparación se calienta demasiado, coagulan las proteínas y se cae el batido. De esta manera, el saballón puede ser servido directamente en copas. Las masas para bizcochuelo se dividen en 3 grupos. Las preparaciones en caliente, en frío y a base de claras batidas.
Para las preparaciones en caliente se baten huevos y azúcar a baño María hasta alcanzar los 50 grados centígrados. Durante este proceso, el azúcar se disuelve completamente, aumenta la potencialidad de emulsión de las yemas y el volumen se duplica. Pollear a baño María con movimiento es una necesidad para una preparación aireada. Ahora se bate la preparación fuera del calor hasta enfriarla y que tome consistencia. Luego se incorpora harina tamizada y para un genois también almidón de maíz. Como último, manteca derretida. Hornear inmediatamente entre 190 grados y 210 grados centígrados, ya que si no el aire incorporado se pierde y el bizcochuelo no crecerá lo suficiente. El caramelo es una de las mayores tentaciones. Hace de base en un flan para que al desmoldarlo presente un agradable color tostado y brillante. Todas las cremas desmoldadas a base de huevos ligan gracias al pollado a baño María. Un papel de cocina en la base del recipiente evita el contacto directo con el calor y le otorga al timbal la suficiente estabilidad. Una vez que se agregó la preparación de huevos, leche, azúcar y vainilla, se puede cocinar en el horno o en un steamer. La temperatura en el steamer mantiene los 94 grados centígrados durante 15 minutos. El método de cocción es al vapor. Cuando en el horno se trabaja con una temperatura de 160 grados centígrados y una temperatura del agua de 80 grados centígrados, estamos viendo el método pollear a baño María. Para preparar un royal, por ejemplo, para una sopa, se enmanteca el molde y se vierte el royal, en este caso sin azúcar, pero con sal y nuez moscada. Para cocinar se puede utilizar el steamer o el combi steamer y el baño María en el horno. Pinchando la preparación se puede comprobar si también ligó en el núcleo, es decir, que esté completamente firme. Después, ambas preparaciones tienen algo en común. Deben enfriarse totalmente y luego se desmoldan. Separarlas del borde, darle un pequeño sacudón y desmoldar sobre la vajilla adecuada. De esta manera los flanes son apreciados por todos. El royal es cortado en tiras o rombos y se conserva en agua fría con sal. Así tiene la mise en place perfecta para las sopas. En estos pequeños moldes enmantecados, conocidos en el lenguaje culinario como dariol, se preparan guarniciones combinadas de carnes, pescados, aves, hongos o verduras, cuyo método de cocción es pollear en baño María. Ya que la cocina vegetariana no solo deleita desde hace varios años a los comensales, sino que además mantiene la salud nutricional, es lógico que presentemos un timbal de diversos purés de verduras con crema, yemas y condimentos como cierre del método de cocción pollar. El futuro significa también que el cocinero aprenda a manejarse con los nuevos equipos de cocina y la tecnología moderna, de tal manera que los productos sean tratados con mayor agilidad y conservación de nutrientes. Las combinaciones, la degustación y el armado de los platos continúa siendo la tarea y pasión de los cocineros.